Hola, hola, soy Ever Villalta, gracias por visitar mi canal. En esta ocasión comparto un tutorial en Blender donde haremos esta pequeña habitación con ambiente nocturno, modelaremos, añadiremos materiales, iluminación y al final haremos el render. Te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita ya que con eso ayudas al crecimiento del canal. También si quieres contribuir al canal verás un botón que dice gracias o si quieres hacerlo por medio de PayPal en la descripción te dejo el link. Que disfrutes el tutorial y comencemos. Para comenzar presionamos Shift A y añadiremos un mesh de plano. Entramos con Tab al modo edición y con S escalamos y le damos un valor de 4. Presionamos Enter para aceptar. Con bordes activos seleccionamos este borde y con Shift presionado seleccionamos este otro borde. Presionamos E para extruir y Z para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 6. Presionamos Enter para aceptar. Presionamos A para seleccionar todas las caras del objeto, presionamos al E para desplegar el menú de Extrude y le damos en Extrude Face Along Normals y le damos un valor de -0.3. Presionamos AL para que los bordes queden rectos y mientras presionamos AL presionamos la tecla Enter para aceptar. Activamos caras, seleccionamos esta cara, presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos esta cara que copiamos y con Tab entramos al modo edición. Presionamos A para seleccionar esta cara y con S escalamos y presionamos la tecla Y para escalar en ese eje y vamos a escalar esto más o menos por acá. Presionamos ahora S nuevamente y escalamos en el eje Z. Más o menos acá. Escalamos un poquito más en el eje Y yo creo que por ahí estaría bien. Vamos a presionar 3 para ir a la vista lateral. Con Tab regresamos al modo objeto. Seleccionamos este objeto, entramos al modo edición y con Shift Z entramos al wireframe. Presionamos Control R para crear un loop, damos doble clic para aceptar y para que este borde nos quede recto presionamos la tecla S para escalar y Y para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 0. Presionamos Enter para aceptar. Ahora lo que queremos es posicionar este loop justamente en este recuadro y para ello vamos a activar el snap para que sea de manera más precisa y vamos a elegir acá vértices. Esto nos permite crear un imán y por ejemplo si presionamos G y Y para mover en ese eje, al llegar a este vértice podemos notar cómo se está haciendo un imán y podemos dar clic ahí para que justamente se posicione nuestro loop en este vértice. Vamos a crear con Control R otro loop y lo vamos a posicionar acá. Con Control R vamos a crear uno acá en el centro. Damos doble clic para aceptar. Ahora presionamos S para escalar y Z para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 0. Presionamos Enter para aceptar y con G movemos en el eje Z y hacemos snap en esta parte de acá. Vamos a crear otro loop. Repetimos el proceso, escalamos en Z en un valor de 0 y con G movemos en Z y hacemos snap en este vértice de acá. Desactivamos el snap con Shift Z, regresamos al modo sólido, con caras seleccionadas, seleccionamos esta cara y con Shift presionado seleccionamos esta cara de acá. Damos clic derecho y le damos en Bridge Face para poder generar la perforación en esta pared. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos este elemento que usamos de referencia para nuestra ventana, entramos con Tab al modo edición y con I vamos a hacer un inset, más o menos por acá. Damos clic para aceptar y con la tecla suprimir vamos a darle aquí en Delete Face. Presionamos A para seleccionar todo y ahora vamos a hacer una extrusión y queremos hacer snap acá, pero para no tener que estar activando y desactivando el snap, podemos utilizar la tecla control a la hora de acercarnos al vértice, pero tenemos que tener activa acá la herramienta de vértices y si presionamos E para extruir y presionamos control, podemos notar cómo se está generando el snap en este vértice de acá.
Así que vamos a dar clic para aceptar. Vamos a seleccionar, bordes. Seleccionamos este borde. Con Shift D creamos una copia. Presionamos Enter para aceptar y con P separamos la selección. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos este borde que copiamos, entramos al modo edición, con A seleccionamos todo y con E vamos a extruir en el eje Z y con control presionado vamos a hacer snap en este vértice de acá y damos clic para aceptar. Presionamos control R para crear un loop en el centro, damos doble clic para aceptar, con control R vamos a crear otro y con el scroll vamos a añadir un segmento más. De igual forma pueden hacerlo con la tecla más del teclado para sumar o menos para restar segmentos, así que vamos a hacer dos, damos doble clic para aceptar y con Shift presionado vamos a seleccionar estos bordes de acá, presionamos control B para crear un bevel. Y vamos a dejarlo más o menos por acá. Con caras activas seleccionamos con Shift presionado estas caras de acá. Le damos a la tecla suprimir y le damos en Delete Face. Presionamos A para seleccionar todo y con E vamos a extruir más o menos por acá. Con Tab regresamos al modo objeto, con 7 nos vamos a la vista top y con Shift Z entramos al wireframe y con G movemos esto en el eje X y vamos a centrarlo de forma manual. Más o menos ahí, creo que estaría bien. Con Shift Z volvemos al modo sólido y a esto vamos a llamarlo base. Y estos dos elementos presionamos la tecla M para añadir esto a una nueva colección, la cual llamaremos ventana. Vamos a darle acá OK y nos posicionamos en la colección general. Ahora con Shift A vamos a añadir un mesh de cubo y vamos a presionar la tecla N para desplegar este menú y acá en ítem, en transform, vamos a darle las siguientes dimensiones. En X le damos un valor de 4, en Y 5.75 y en Z 0.60. Ahora con G vamos a mover esto en el eje Z, damos clic para dejarlo ahí y luego con G vamos a mover esto en Z nuevamente y con control presionado hacemos snap en este vértice a fin de posicionar esto en la base de nuestra habitación. Ahora vamos a desplegar esta pestaña y vamos a activar esta opción llamada Cavity que nos permitirá poder ver de mejor manera los bordes y las sombras de nuestro modelo y vamos a elegir acá en tipo, vamos a mover acá y vamos a elegir acá boot para que de esa manera podamos ver también las cavidades y las sombras que se están generando en nuestro modelo. De igual forma también vamos a acá en color a seleccionar random para que de esa forma podamos visualizar un color diferente en cada uno de los objetos. Esto no significa que estos objetos ya tienen material, sino que nada más son colores que podemos visualizarlos en el modo sólido que se aplican a cada uno de nuestros diferentes modelos. Ahora presionamos Shift D para crear una copia, la movemos en el eje Z y vamos a darle acá en Z en dimensiones un valor de 0.70. Y con G vamos a mover en el eje Z y con control presionado hacemos snap en este vértice. Entramos con Tab al modo edición y con caras activas seleccionamos esta cara, presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección y con Tab regresamos al modo objeto. Seleccionamos la cara que hemos copiado y vamos con G a mover esto en el eje Z. Entramos con Tab al modo edición, con 7 nos vamos a la vista top y con A seleccionamos todo. Presionamos Shift Z para entrar al wireframe y con S escalamos en el eje X. Más o menos por acá, creo que estaría bien. Y nuevamente escalamos, pero ahora en el eje Y. Más o menos por acá. Presionamos Shift Z para volver al modo sólido. Damos clic derecho y le damos acá en subdividir. Y en las propiedades de la subdivisión le daremos un número de corte de 50. Presionamos 3 para ir a la vista lateral. Activamos vértices. Presionamos Shift Z para entrar al wireframe y seleccionamos estos vértices.
Activamos la edición proporcional y con G vamos a mover esto en el eje Z, más o menos por acá. Y ahora con G movemos en el eje Y y ubicamos esto más o menos por acá. Desactivamos la edición proporcional y con G vamos a mover esto acá. Seleccionamos este vértice y lo ubicamos de esta manera. Con Shift Z volvemos al modo sólido y con Tab regresamos al modo objeto. Seleccionamos este objeto y vamos a añadirle acá en el área de físicas una de collision. De igual manera a esto de acá, a esto también. Y a esto vamos a darle una de clot y vamos a presionar barra espaciadora para generar la animación. Y vamos a hacer una cosita, vamos a presionar, vamos a volver al fotograma 1, perdón, y con ese escalamos un poquito en el eje Y. Presionamos control A, aplicamos escala y con G vamos a mover un poquito en el eje Y hacemos la animación nuevamente. Y pueden notar que esto no está colapsando con este elemento y eso es porque las normales no están de manera correcta en este objeto, así que entramos al modo edición, presionamos A para seleccionar todo y presionamos Shift N para recalcular las normales. Recuerden que en la descripción del video hay un enlace de un tutorial que tengo donde explico con mayor detalle el tema de las normales y lo de aplicar escala. Así que ahora que hemos recalculado las normales, con Tab regresamos al modo objeto. Seleccionamos este elemento y nos vamos a ir con 7 a la vista top y quizás vamos con G a mover en el eje Y más o menos por acá. Vamos a escalar esto un poquitito en el eje X. Aplicamos escala y vamos a probar nuevamente la animación. Y quizás para visualizar de mejor manera esto, vamos a darle clic derecho, Shade Smooth. Vamos a añadir un modificador de Solidify. Vamos a aumentar el valor del thickness, más o menos por acá. Y vamos a añadir un modificador de Subdivision Surface con 2 niveles. Y pues creo que no se ve nada mal. Aunque esta parte de acá no me gusta mucho. Así que vamos a irnos nuevamente al fotograma número 1. Vamos a escalar un poquito en X y con G vamos a mover un poquitito en el eje Y y probamos nuevamente. Y yo creo que podría quedar de esta manera. Quizás vamos a escalar un poquito en X y probamos de nuevo. Y yo creo que ahí estaría perfecto. Vamos a ver un poquito. Vamos a dejarlo, quizás, yo creo que por acá estaría bien. Y vamos a aplicar el modificador de clot. Ahora seleccionamos este elemento, entramos con Tab al modo edición con caras activas, seleccionamos esta cara, presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar, con P separamos la selección. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos la cara que hemos copiado, entramos a edición, con A seleccionamos todo y con E vamos a extruir más o menos por acá. Con caras activas seleccionamos esta cara y con G vamos a mover esto en el eje Z y vamos a dejarlo más o menos ahí. Seleccionamos esta cara y con G movemos un poquito en el eje Y yo creo que ahí estaría bien. Con Tab volvemos al modo objeto y con Shift presionado seleccionamos estos elementos. Con G vamos a mover esto en el eje Y con Control presionado hacemos Snap en este vértice. Ahora con Shift y clic derecho posicionamos por acá el cursor. Presionamos Shift Z, vamos a posicionar mejor el cursor en el centro y con Shift A vamos a añadir un mesh de plano. Con G movemos en el eje X. Entramos con Tab al modo edición y con S escalamos en el eje X más o menos por acá. Damos clic derecho, subdividir y en el número de cortes le damos un valor de 30. Presionamos E para extruir en el eje Z más o menos por acá.
Con control R creamos un loop en el centro y con S escalamos un poco. Con Tab regresamos al modo objeto, nos posicionamos en el fotograma 1 y acá en las físicas vamos a darle una de Cloud. Aquí en las opciones en Pressure vamos a activar esta casilla y le damos un valor de 3. Acá en Collisions vamos a activar el Self Collisions, vamos a dejarlo en 5 y acá en estas opciones de File Weight vamos a darle en Gravity un valor de 0 y ahora presionamos barra espaciadora para generar esta animación. La detenemos y vamos a los modificadores y aplicamos esta modificador de Cloud. Damos clic derecho, Shade Smooth y añadimos un modificador de subdivisión Surface. Con 7 nos vamos a la vista top y con G vamos a mover esto más o menos por acá. Quizás con G vamos a moverlo un poquito en Z. Con 7 volvemos a la vista top. Con Shift D vamos a crear una copia, la movemos en el eje X. Presionamos R para rotar y Y para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 180 grados. Con Shift presionado seleccionamos ambos elementos y con S vamos a escalarlos. Y con G vamos a moverlos en X y a centrarlos un poco. Esto lo vamos a mover un poco. Y esto de igual manera vamos a escalar un poco. Con 1 nos vamos a la vista frontal. Seleccionamos este elemento y con G lo vamos a mover en el eje Z. Ahora con Shift presionado seleccionamos ambos. Con 3 nos vamos a la vista lateral. Y con R rotamos en el eje X. Más o menos por acá. Con Shift Z entramos al wireframe y con G vamos a mover esto en el eje Z, más o menos acá. Vamos a rotar quizás un poquito más en X. Y vamos a mover con G en Y para ubicar esto acá. Volvemos al modo sólido. Y ya tenemos acá nuestras almohadas. Y voy a mover esto un poquitito más a fin de centrarlo de mejor manera. Y ahora con Shift y clic derecho posicionamos por acá el cursor. Con Shift A añadimos un mesh de cubo, le damos las siguientes dimensiones en X 1.60, de igual manera en Y 1.60 y en Z 1.80. Presionamos G para mover y Control para hacer un snap en este vértice de acá. Con 7 nos vamos a la vista top y con G movemos esto en el eje X, más o menos por acá. Entramos con Tab al modo edición, con caras activas, seleccionamos esta cara, con Shift D creamos una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Con Tab volvemos al modo objeto, seleccionamos esta cara copiada y entramos al modo edición. Presionamos Control R para crear un loop y añadimos un segmento más, damos doble clic para aceptar. Con Control V vamos a hacer un bevel, más o menos quizás por acá. Presionamos la tecla suprimir y le damos en Delete Face. Con A seleccionamos todo y con E vamos a extruir esto, más o menos por acá. Con caras activas seleccionamos estas tres caras. Con Shift D creamos una copia, Enter para aceptar. Con P separamos la selección, seleccionamos las caras copiadas, entramos a edición. Con A seleccionamos todo y acá vamos a elegir la opción de Individual Origins y con S vamos a escalar esto más o menos por acá y con S escalamos un poquito en el eje X. Con E vamos a extruir más o menos acá. Con Tab regresamos al modo objeto. Con Shift presionado seleccionamos todos estos elementos. Con 7 nos vamos a la vista top y con Shift D creamos una copia. La movemos en el eje X y vamos a presionar Shift Z para entrar al wireframe. Movemos con G en X y vamos a posicionar esto más o menos por acá. Con Shift Z volvemos al modo sólido y seleccionamos este mueble de acá. Entramos con Tab al modo edición, seleccionamos esta cara, presionamos Shift S
para desplegar este menú y le damos en Cursor to Selected para posicionar el cursor en el centro de esta cara y con Tab regresamos al modo objeto. Presionamos Shift A y añadimos un mesh de círculo y acá en vértices le daremos un valor de 16. Presionamos punto para acercarnos, entramos al modo edición, activamos vértices y con S vamos a escalar. Más o menos por acá, con F rellenamos vértices, con E vamos a extruir, más o menos acá, con I hacemos un inset, más o menos acá, y con E vamos a extruir esto, y yo creo que por ahí estaría bastante bien. Presionamos Shift S y le damos en Cursor to Selected. Con Tab regresamos al modo objeto y con Shift A añadimos nuevamente otro mesh de círculo con 16 vértices. Entramos a edición, rellenamos vértices y con S vamos a escalar. Más o menos acá y con E vamos a extruir. Más o menos aquí. Con S vamos a escalar esto. Con G vamos a mover esto un poquito en el eje Z. Con Tab regresamos al modo objeto. Vamos a escalar un poco más. Y yo creo que todo esto vamos a escalarlo un poco. Esto vamos a subirlo un poquito. Voy a presionar punto para acercarme al objeto. Vamos a subir esto. Entramos a edición con caras activas, seleccionamos esta cara, le damos en suprimir y le damos en delete face y vamos a añadir un modificador de solidify. Vamos a aumentar el thickness más o menos por acá y a este elemento vamos a seleccionar estos vértices y vamos a subir esto más o menos por acá y con Shift S vamos a darle en Cursor to Selected, volvemos al modo objeto y con Shift A vamos a añadir un mesh de UV esfera. Vamos a darle 16 segmentos. Con S vamos a escalar esto más o menos acá. Vamos a moverlo por acá. Y ahora estos elementos vamos a presionar Control A, aplicamos escala y con Shift y clic derecho posicionamos por acá el cursor. Presionamos Shift A, añadimos un mesh de cubo y con slash salimos de la escena para trabajar únicamente con este objeto. Entramos al modo edición y con S vamos a escalar en el eje Z, más o menos acá, y escalamos en el eje Y, más o menos por acá. Activamos caras, seleccionamos esta cara de acá y estas dos. Presionamos I para hacer un inset. Más o menos por ahí. Presionamos al E y le damos en Extrude Face Along Normals y vamos a extruir hacia adentro. Más o menos por ahí. Con Tab regresamos al modo objeto. Vamos a añadir un modificador de Bevel con 3 segmentos y con Shift presionado vamos a disminuir el amount. Más o menos por acá, damos clic derecho, Shade Smooth, en Shading, Harden Normals y acá vamos a darle en Normals y en Auto Smooth y con Slash regresamos a la escena y con S vamos a escalar esto, vamos a presionar punto para acercarnos, con G vamos a mover esto en el eje Z, vamos a rotar con R en el eje Z y con G movemos en Z y con control hacemos snap acá. Y yo creo que estaría bien ahí el libro. Quizás vamos a hacerlo un poquito más grande. Y yo creo que ahí estaría bastante bien. Ahora vamos a seleccionar esto. Entramos al modo edición con caras activas. Seleccionamos esta cara. Presionamos Shift D para hacer una copia. Enter para aceptar. Y con P separamos la selección. Volvemos con Tab al modo objeto, seleccionamos esta cara que hemos copiado y entramos al modo edición. Presionamos A para seleccionar y con S escalamos en el eje Y. Y vamos a escalar más o menos, yo creo que por acá estaría bien. Con G vamos a mover esto en el eje Y, más o menos, yo creo que por acá estaría bien. Con bordes activos seleccionamos este borde y con G lo movemos en el eje Z
Y de igual forma, este borde de acá con G movemos en el eje Z, más o menos por acá. Con control R vamos a crear, en este caso serían, vamos a crear quizás 3 loops. Quizás creo que no convendría 3, así que vamos a darle suprimir, vamos a darle en disolver bordes y vamos a presionar slash para salir de la escena y vamos a darle control R. Vamos a crear en este caso mejor 8 loops. Vamos a aumentar acá a 8 y con bordes activos y con shift presionado seleccionamos este borde, este de acá, este y este de acá. Y con G vamos a mover en el eje X más o menos por acá. Quizás un poquito menos. Yo creo que por ahí estaría bien. Con Tab volvemos al modo objeto. Vamos a eliminar este modificador de collision y añadimos uno de solidify. Vamos a aumentarle un poco el thickness. Lo aplicamos y añadimos un modificador de subdivision surface con 2 niveles. Vamos a darle clic derecho, Shade Smooth. Entramos con Tab al modo edición y con control R vamos a crear un loop con 2 segmentos. Damos clic para aceptar, presionamos S para escalar y Z para hacerlo en ese eje. Y no me está funcionando y es por esto. Tenemos que darle acá en Media Point. Y ahora sí, con S escalamos en Z, más o menos por acá. Y con control R vamos a hacer un loop con 2 segmentos en esta parte de acá. Con Tab regresamos al modo objeto. Presionamos slash para volver a la escena. Con G movemos esto en X y nuevamente con G movemos en X y con control presionado hacemos snap acá. Y vamos a mover esto un poquito en el eje Z. Con Shift D creamos una nueva copia y la movemos en el eje Y y la vamos a posicionar más o menos por acá. Vamos a presionar quizás 3 para ver que esto esté en la misma posición. Más o menos por acá, creo que estaría bien. Y vamos a presionar o vamos a seleccionar esto. Entramos al modo edición con caras activas. Seleccionamos esta cara con Shift S. Le damos acá en Cursor to Selected para posicionar el cursor en el centro y con Tab regresamos al modo objeto. Y de hecho quizás esto lo voy a mover un poquitito en el eje Y de igual forma esto un poquitito hacia acá. Con Shift presionado seleccionamos este elemento para tener las dos cortinas seleccionadas y con slash salimos de la escena. Presionamos Shift A y vamos a añadir un mesh de cilindro con 16 vértices. Presionamos R para rotar y X para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 90 grados. Presionamos Enter para aceptar y con 7 nos vamos a la vista top. Entramos con Tab al modo edición y con Shift Z entramos al wireframe. Presionamos S para escalar más o menos por acá y con S escalamos en el eje Y vamos a escalar más o menos acá. Escalamos un poquito más. Y quizás con Tab vamos a irnos al modo objeto y vamos a seleccionar estos elementos. Damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Y con ese escalamos en el eje X, más o menos por acá. Y ahora esto con G lo vamos a mover en el eje X, más o menos ahí. Vamos a entrar a edición, vamos a escalar un poquito más y escalamos en el eje Y, más o menos acá. Volvemos al modo sólido, con Tab al modo objeto y con G vamos a mover esto en el eje Z. Quizás vamos a escalar un poquito más y con G movemos en X. Con slash regresamos a la escena y yo creo que ahí estaría bien. Vamos a seleccionar todo esto. Con G vamos a moverlo un poquito en X y nuevamente con G movemos en X y hacemos snap presionando control. Y yo creo que esto estaría bastante bien acá. Ahora vamos a presionar Shift C para posicionar el cursor en el centro y vamos a seleccionar esto de acá
Entramos al modo edición con caras activas, seleccionamos esta cara, presionamos Shift D para crear una copia, con P la separamos, seleccionamos esto, entramos al con 7 a la vista top y con S vamos a escalar un poco esto hacia acá, más o menos por acá. Entramos al modo edición, activamos vértices, seleccionamos estos vértices, con G vamos a mover esto en el eje Y y con control presionado vamos a hacer snap acá. Seleccionamos ahora esto y con G movemos en Y, más o menos por acá. Con A seleccionamos todo y con E vamos a extruir un poquito. Más o menos por ahí, creo que estaría bien. Y este mueble con esta lámpara y esto de acá, vamos con G y Z a subirlo un poquito nada más. Y estos elementos vamos a darle acá en orígenes individuales y con ese vamos a escalarlos en el eje Y, más o menos por acá. Y esto vamos a moverlo un poquito hacia acá y esto también vamos a moverlo un poquito hacia acá. Seleccionamos esto. Entramos con Tab al modo edición con caras activas, seleccionamos esta cara, creamos una copia con Shift D, la separamos, entramos al modo edición y con ese escalamos en X y vamos a entrar con Shift Z al wireframe con los vértices activos, seleccionamos estos vértices y con G vamos a mover el Z más o menos por acá, con A seleccionamos todo. Y con E vamos a extruir más o menos por acá. Quizás seleccionamos todo en el modo edición y con ese escalamos un poquito en el eje X. Y yo creo que por ahí estaría bien. Vamos a mover esto un poco. Y esto vamos a entrar al modo edición. Seleccionamos esta cara y con G vamos a mover en Z esto un poquito. Y yo creo que ahí estaría bastante bien. Creo que está centrado, está muy bien. Así que ahora estamos listos para comenzar a añadir materiales a nuestra escena. Nos posicionamos en el visor de materiales. Desplegamos esta pestaña y en rotación le damos un valor de 180 grados para poder visualizar de mejor manera la escena. Seleccionamos este objeto y nos vamos al panel de materiales y añadimos un nuevo material, al cual llamaremos base. Le daremos el siguiente código de color que sería 1E1A28. Presionamos Enter para aceptar. Con Tab entramos al modo edición y vamos a presionar Slash para aislar este objeto de la escena y poder visualizarlo únicamente. Y con caras activas y Shift presionado seleccionamos estas tres caras. Añadimos un nuevo material al cual llamaremos piso. Lo asignamos, le daremos el siguiente código de color que sería 242F3F, presionamos Enter para aceptar, vamos a desplegar esta pestaña y vamos a irnos acá al área de Shader Editor y en este caso en la descripción del video les he dejado un enlace para que puedan descargar una textura que utilizaremos. En este caso solo vamos a utilizar el normal. Así que lo vamos a desplazar hacia nuestro archivo de Blender y vamos a vincular este normal con el normal. Para ello presionamos Shift A y en Search vamos a buscar el Normal Map. Vamos a vincular color con color. Acá en Color Space vamos a poner Non Color. Y vamos a vincular acá normal con normal. Y si presionamos Tab para ir al modo objeto, podemos ver que ya se está aplicando la textura, pero tenemos que hacerle algunos ajustes para que esto se vea bien. Vamos a presionar Slash para regresar a la escena y así poder calcular de mejor manera el tamaño que le daremos a esta textura. Presionamos Tab para entrar al modo edición y con estas caras activas presionamos U para desplegar las opciones de UV Mapping. Le damos en Smart UV Project. Ahora seleccionamos esta textura del normal y presionamos Control T para desplegar el Texture Coordinate y el Mapping.
Si al presionar Control T no les aparecen estas opciones, se van a Edit y en Preferencias en el área de Add-ons, activan un add-on llamado Node Wrangler. Si está desactivado, únicamente dan clic acá para activarlo. Y ahora al seleccionar esto y presionar Control T, les saldrán estas opciones. Presionamos Tab para regresar al modo objeto y vamos a modificar la escala de esta textura. Así que lo que haremos para modificar en los tres ejes es presionar Alt. Vamos a dar clic y nos desplazamos sin soltar el clic en el eje Y y Z. Y ahora podemos mover el mouse hacia un lado y podemos notar cómo se está modificando el tamaño de la textura. Podemos presionar Alt para que el movimiento no se haga tan brusco. Y vamos a probar darle acá un tamaño adecuado. Podemos dejarlo, yo creo que podríamos dejarlo acá en -4. Creo que se vería bastante bien. Así que lo dejaremos de esa manera y con eso ya tenemos aplicada la textura en el área de normal nada más. No hemos puesto una textura en base color para que de esa manera solo se aplique el normal y que de esa forma podamos apreciar esta textura con el color base que nosotros tenemos del material aplicado. Seleccionamos este objeto del mueble, añadimos un nuevo material, vamos a llamarlo blanco. Le daremos el siguiente código F2E3C9. Presionamos Enter para aceptar y ahora vamos a seleccionar todos estos elementos, las almohadas, el colchón, esta parte del mueble, estos dos elementos del mueble, los marcos de las ventanas y este objeto, también la alfombra. Y por último seleccionamos la parte del mueble a la que le añadimos el material. Presionamos Control L para desplegar este menú de Link Transfer Data y le damos acá en Link Materials para asignar los materiales de este mueble a todos los elementos que teníamos seleccionados. Seleccionamos estos elementos, vamos a añadir un nuevo material, vamos a llamarlo mueble manijas y vamos a darle el siguiente código 968C7C y de igual forma seleccionamos esto de acá y le vamos a añadir el material de mueble manijas. Seleccionamos el cubrecamas y le asignamos un nuevo material al cual llamaremos cama 1 y vamos a darle el siguiente código 1D2B3A. Vamos a seleccionar este elemento también. Vamos a añadirle el de cama 1. Y a este vamos a añadirle también el de cama 1, pero vamos a crear una copia de este material. Le llamaremos cama 2. Dejaremos el mismo material, solo que modificaremos un poquito el roughness y le daremos un valor de 0.3. Ahora seleccionamos una cortina y añadimos un material que llamaremos cortinas. Le asignamos el siguiente código de color que sería ABAA9B. Y acá en los nodos vamos a seleccionar esto. Con G lo vamos a mover. Presionamos Shift A y en Search vamos a buscar el nodo llamado Mix Shader. Lo vinculamos y vamos a buscar otro llamado Transparent BSDF. Y lo vinculamos acá. Y aquí le vamos a dar un valor de 0.3 y la transparencia la anotaremos ya a la hora de pasarnos a Cycles. En este caso vamos a presionar 3 para irnos a la vista lateral y con Shift Z entramos al wireframe y con G vamos a mover un poco esta cortina, más o menos por acá. Y de igual manera esto vamos a moverlo un poco y vamos a asignarle a esto el material también de cortinas. Vamos a seleccionar esto y le vamos a añadir el de blanco. Seleccionamos la lámpara, añadimos un nuevo material, le llamaremos lámpara 1 y le añadimos el siguiente código de color que sería 968C7C. Presionamos Enter para aceptar, seleccionamos este elemento, añadimos un nuevo material al cual llamaremos lámpara 2
Y lo que queremos con este material es que en este caso si dejamos un material sólido y a esto le vamos a asignar una luz, lo que pasaría es que la luz se emitiría hacia abajo, pero lo que queremos es que la luz traspase este material y que así tenga una mejor iluminación. Así que para lograr eso vamos a eliminar este elemento de príncipe de SDF. Presionamos Shift A y vamos a añadir un Mix Shader. Vamos a vincular el shader con el surface. Vamos con Shift A añadir uno de Translucent. Lo vinculamos acá con el shader. Y le vamos a asignar el color de E7DC-D5. Añadiremos también un Diffuse. Vamos a vincularlo acá con el shader. Y vamos a buscar otro llamado Layer Weight. Y vamos a vincular el Fresnel acá con FAC. Y vamos a darle en este caso un valor de 0.1. Y ahora cuando generemos una iluminación con este objeto, vamos a notar cómo la luz va a traspasar este objeto. Así que a esto vamos a darle clic derecho, Shade Smooth. Y acá vamos a darle en Auto Smooth. Ahora seleccionamos el libro, nos acercamos con punto y vamos a añadirle el material de lámpara 1. Entramos al modo edición y como tenemos ya activas estas caras, vamos a asignar un nuevo material y le vamos a dar el de blanco. Lo asignamos, volvemos con Tab al modo objeto y ahora ya hemos añadido todos los materiales a la escena y estamos listos para comenzar a iluminar. Presionamos Shift C para posicionar el cursor en el centro. Con Shift A vamos a añadir un mesh de plano. Con Tab entramos al modo edición, presionamos S para escalar y le damos un valor de 100. Con Tab regresamos al modo objeto, con 1 nos vamos a la vista frontal, con G vamos a mover esto en Z y con control presionado hacemos snap en este vértice. A esto vamos a añadirle un material llamado fondo y le vamos a dar el siguiente código de color que sería 13283B. Presionamos Enter para aceptar. A esto vamos a llamarlo fondo y vamos a desplegar este menú, activamos esta opción y ahora acá al desactivarla nos permite bloquear el fondo y que de esa manera no lo seleccionemos por error. Vamos a presionar Shift A y vamos a añadir una cámara. Con G y Z vamos a mover la cámara, presionamos 0 para ingresar a la cámara y acá en las propiedades del output vamos a darle en resolución X 1200 por 1600, quizás al revés sería, perdón, 1600 por 1200. Y ahora para ubicar la cámara nos vamos acá a la pestaña de View y por ejemplo si nosotros damos clic con el scroll y nos movemos, pues nos estamos desplazando en todo el espacio 3D. Si entramos a la cámara y queremos desplazarnos no en el espacio 3D, sino que mover únicamente la cámara para que de esa forma la ubiquemos, vamos a activar esta opción de Camera to View y ahora si movemos con el scroll, podemos notar que no se está moviendo el área 3D o el espacio 3D, perdón, sino que estamos moviendo la cámara. Así que podemos ir ubicando la escena. Voy a acercarme un poco. Podemos ir ubicando la escena. Así que vamos a hacerlo de esta manera. Yo creo que por acá estaría bien. Vamos a desactivar esto para que así quede la cámara ya fija de esta manera. Y ahora vamos a ordenar un poco esta escena. Vamos a seleccionar estos elementos de acá con Shift presionado y vamos a presionar M. Añadimos esto a una nueva colección, la cual llamaremos cortinas. Vamos a seleccionar todas estas partes de los muebles. Presionamos M. Vamos a añadir esto a la colección de muebles. Seleccionamos todos los elementos de la cama. De igual forma, añadimos a una nueva colección. Seleccionamos la lámpara. Y vamos a seleccionar también esto de acá. Presionamos M.
Ponemos a esto lámpara. Esto vamos a llamarlo base. Vamos a poner también este cuadro. Y esta alfombra la vamos a poner en la colección de cama. Y nos queda acá solo el fondo y esto que sería el libro. Así que esto lo vamos a poner en una colección de libro y así tenemos ya clasificada nuestra escena. Y ahora sí comenzaremos a añadir iluminaciones. Presionamos Shift C para posicionar el cursor en el centro. Ahora que añadiremos la iluminación, nos posicionaremos en el visor del render. Y vamos a presionar Shift A y vamos a añadir una luz de área. Presionamos G para mover y Z para hacerlo en ese eje. Le damos un valor de 18. Presionamos Enter para aceptar. Y en las propiedades de la luz vamos a darle el siguiente código de color que sería A16D 7D. Y en Power vamos a darle una intensidad de 500. Y lo que haremos es pasarnos al motor de Cycles para comenzar a visualizar nuestra escena. En este caso yo voy a visualizarlo por medio de la tarjeta gráfica. Ustedes si tienen tarjeta gráfica pues pueden configurarla yéndose a Edit y en Preferencias. Acá en el área de System pueden observar las opciones activas en este caso de la tarjeta gráfica o pueden hacerlo a través del CPU si en este caso solo tienen una gráfica integrada. Presionamos Shift A y vamos a añadir otra luz de área. Con G movemos en Z y le damos un valor de 9. Presionamos Enter para aceptar. En este caso, en las propiedades de la luz vamos a darle un color de AA343E. Y vamos a darle una intensidad de 200. Acá en Size vamos a darle un valor de 4. Con 3 nos vamos a la vista lateral. Y vamos a seleccionar acá 3D Cursor para que a la hora de rotar esto sea a través del 3D Cursor. Así que presionamos R para rotar, X para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 45 grados. Presionamos Enter para aceptar. Presionamos 7 para ir a la vista top y con R vamos a rotar esto y lo vamos a posicionar más o menos por acá. Yo creo que con G vamos a mover esto un poquito y vamos a moverlo en el eje Y. Vamos a presionarlo 2 veces y lo vamos a mover más o menos por acá. Creo que estaría bien. Con Shift D creamos una nueva copia, presionamos R para rotar y vamos a posicionar esto por acá. Creamos otra copia y con R rotamos y lo posicionamos por acá. Y yo creo que ahí se vería bastante bien. Ahora vamos a con Shift Z a ir al wireframe. Seleccionamos esta esfera. Con Shift Z volvemos al modo sólido y vamos a añadirle un material que llamaremos emisión lámpara. Vamos a elegir acá en Surface emisión. En este caso vamos a darle el siguiente código de color que sería A18456 y vamos a darle una intensidad de 200. Ahora nos iremos nuevamente al visor sólido y vamos a seleccionar este marco, entramos al modo edición y con bordes activos y con Alt presionado seleccionamos todo este grupo de bordes. Presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos estos bordes que copiamos, vamos a quitarle este material. Entramos al modo edición. Activamos vértices, con A seleccionamos todo y con F rellenamos vértices. Con 1 nos vamos a la vista frontal y con E vamos a extruir. Más o menos quizás por acá. Con A seleccionamos todo y con S vamos a escalar en Z, pero vamos a modificar acá por medio del media point. Y con S escalamos. Más o menos por acá.
Con Shift Z entramos al wireframe, seleccionamos estos vértices y vamos a mover con G un poquito esto en el eje X. Volvemos al modo objeto, con Shift Z al modo sólido, damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Y con R vamos a rotar en el eje Y, más o menos por acá. Con G movemos un poco más en Z esto. Y con G movemos en X, más o menos por acá. Creo que estaría bien. Y ahora en los materiales vamos a asignar un material al cual llamaremos luz volumétrica. Vamos a eliminar este príncipe BSD y vamos a poner acá príncipe volumen y vamos a vincular volumen con volumen. Regresamos al visor del render y acá vamos a darle a esto algunos valores. Por ejemplo, en densidad vamos a darle 0.170. Acá vamos a ver qué otras opciones podemos tocar. Acá en emisión vamos a darle 0.003. Y en el color de la emisión vamos a darle FFE8CP. Y yo creo que la temperatura podemos dejarla así. Ahora lo que haremos es que vamos a seleccionar o entrar al modo edición. Activamos cara, seleccionamos esta cara y con Shift S vamos a darle en Cursor to Selected. Con Tab regresamos al modo objeto. Presionamos Shift A y vamos a añadir una luz de área. Presionamos R para rotar y Y para hacerlo en ese eje. Le damos un valor de 90 grados. Presionamos menos para que la orientación sea hacia la parte interna de la habitación. Presionamos Enter para aceptar. Vamos a darle una intensidad de 500. Y con G vamos a mover un poquito esto en el eje X. Con 3 nos vamos a la vista, perdón, con 1 nos vamos a la vista frontal. Presionamos R para rotar y vamos a rotar esto más o menos por acá. Y con G movemos en X. Rotamos un poco más. Y con G vamos a mover en X un poco hacia acá. Y movemos en Z, rotamos un poco más. Con 0 nos vamos a la vista de la cámara. Y en este caso vamos a entrar al modo edición seleccionando el objeto de la luz volumétrica. Seleccionamos todo y con ese escalamos en Z. Más o menos acá. Y la idea es ir orientando esta iluminación. Vamos a activar bordes. Seleccionamos este borde y con G vamos a mover esto en Z. De igual manera este borde con G lo vamos a mover en Z hacia acá. Y yo creo que se ve bastante bien. De hecho podríamos quizás esto moverlo en X un poco hacia acá. Vamos a bajar esto en Z. Y yo creo que ahí se vería mucho mejor la iluminación. Ahora seleccionamos este cuadro con slash, salimos de la escena, entramos al modo edición con caras activas, seleccionamos esta cara, añadimos un nuevo material al cual llamaremos pintura cuadro y nos desplazamos hacia nuestra carpeta donde tenemos las texturas. Seleccionamos la que dice cuadro y la desplazamos hacia nuestro archivo de Blender. Vamos a vincular acá color con base color. Vamos a asignarla. Presionamos U y le damos en Smart UV Project. Con Tab regresamos al modo objeto. Volvemos a nuestra escena y ya tenemos acá añadida la textura al cuadro. Y vamos a presionar 0 para entrar a la cámara y yo creo que esto se ve bastante bien, me gusta mucho el resultado. Así que estamos ya listos para lanzar nuestro render. Quizás esta luz acá la veo muy intensa, lo que vamos a hacer es con G, vamos a mover esto en Z un poco y yo creo que ahí se ve mucho mejor.
Ahora nos vamos a la configuración del render y en el máximo de samples vamos a ponerle 128 y verificamos que esté activo el denoising. Y ahora estamos listos para lanzar nuestro primer render, así que presionamos F12 para realizar el render. Bien, hemos terminado de hacer el render y me gusta muchísimo cómo se ve el resultado, solo que creo que podríamos hacer un pequeño ajuste en el caso del cubrecamas. Creo que vamos a presionar slash para salir de la escena y vamos a aumentarle un poquito el valor del thickness a este elemento del Solidify para que esto quede un poco más grueso. Y quizás con S vamos a escalar esto un poco y con G vamos a moverlo en Y. Más o menos por ahí, creo que se vería mucho mejor. Y de igual forma, pues yo creo que todo está muy bien. Así que voy a lanzar nuevamente el render y luego guardamos nuestra imagen para así terminar de realizar este tutorial. Bien, ya que está listo nuestro render, solo está guardarlo, nos vamos a Image y en Save As. Elegimos acá el formato en el que queremos guardar nuestro render, en este caso yo siempre lo guardo en PNG. Añadimos un nombre, lo guardamos y con eso ya estaría listo nuestro render guardado. Y pues obviamente con esto sería el final del tutorial. Solo hay un detallito que si ustedes quieren pueden añadir a la parte de la cama que se me había escapado hacerlo. Vamos a seleccionar esta parte de el cubre cama, vamos a salir de la escena, nos vamos a ir al visor de materiales y lo que pueden hacer para darle un poquito de arrugas a esto de acá, vamos a irnos al área de esculpir, vamos a presionar slash nuevamente y acá hay una herramienta llamada Cloth. Con F vamos a aumentar esto y ustedes pueden ir haciendo pequeños movimientos acá y pueden notar cómo se están creando algunas arrugas y pues yo creo que esto le añadiría un detalle bastante interesante a nuestra escena. Vamos a regresar a la escena, voy a hacer el render nuevamente. Vamos a esperar un par de segundos. Y ya casi está listo. Ok, ahora sí, yo creo que estas arrugas le dan un mejor toque a la escena. Ahí está que ustedes las hagan pues de una manera en que a ustedes les guste y se sientan bien. Así que eso sería todo para este tutorial. Espero que lo hayan disfrutado. Nos veremos en un próximo tutorial. No olviden suscribirse al canal, darle like al video, activar la campanita y estar pendiente de nuevo contenido. Será hasta la próxima. Que estén muy bien.